Las teorías de conspiración son para muchos historias increíbles que nacen de la paranoia. Pero, a veces, la realidad supera la ficción. Hoy, en Tops Curiosos, te traemos una lista de 10 teorías de conspiración que parecían absurdas, hasta que se probaron verdaderas. Desde experimentos secretos hasta escándalos internacionales, te garantizamos que estos casos te sorprenderán. Empecemos. El proyecto MK Ultra. El proyecto MK Ultra fue una operación clandestina de la CIA que sonaba más a una película de ciencia ficción que a la realidad. Durante los años 50 y 60, la agencia llevó a cabo experimentos de control mental, usando drogas como el LSD, hipnosis y técnicas de privación sensorial. El objetivo era encontrar métodos para manipular la mente humana y obtener confesiones, todo en medio del miedo a la expansión comunista y la Guerra Fría. A algunas víctimas les administraban LSD sin que lo supieran, lo que resultó en graves daños psicológicos. Incluso hubo muertes, como la de Frank Olson, un científico que trabajaba en el proyecto y cayó desde la ventana de un hotel tras ser drogado. Operación Paperclip. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó la Operación Paperclip, una misión secreta para reclutar a algunos de los mejores científicos nazis. Mientras muchos creían que los aliados habían llevado a los responsables del Holocausto a la justicia, la realidad era más oscura. Decenas de ingenieros y científicos que habían trabajado para el régimen nazi fueron traídos a Estados Unidos para avanzar en áreas clave, como la tecnología de misiles y la carrera espacial. Esto incluía figuras clave como Wernher von Braun, quien jugó un papel crucial en el desarrollo de los cohetes que llevarían al hombre a la Luna. Aunque los científicos nazis ayudaron a poner a Estados Unidos a la cabeza de la carrera espacial, muchos de ellos estuvieron involucrados en atrocidades durante la guerra, lo que hizo de Operación Paperclip una de las decisiones más controvertidas de la posguerra. El Golfo de Tonkin. El incidente del Golfo de Tonkin, que ocurrió en 1964, fue utilizado por el gobierno de los Estados Unidos como justificación para una escalada militar masiva en Vietnam. Según los informes oficiales, buques estadounidenses fueron atacados por fuerzas vietnamitas en aguas internacionales. Sin embargo, décadas después, salió a la luz que el ataque nunca ocurrió tal como se había reportado. De hecho, algunos eventos fueron fabricados para ganar el apoyo del público y el Congreso en la Guerra de Vietnam. El exministro de Defensa de Estados Unidos, Robert McNamara, admitió más tarde que las circunstancias alrededor del segundo ataque eran extremadamente confusas, lo que sugiere que la respuesta militar fue desproporcionada e innecesaria. El experimento Tuskegee. Entre 1932 y 1972, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo uno de los experimentos médicos más oscuros de su historia, el experimento Tuskegee. Bajo el pretexto de tratar la mala sangre, 600 hombres afroamericanos fueron utilizados como sujetos de estudio para observar la progresión de la sífilis sin ser tratados adecuadamente, incluso cuando ya existía la penicilina como cura. Estos hombres nunca fueron informados de su diagnóstico, y muchos murieron por complicaciones de la enfermedad. La conspiración se mantuvo en secreto durante 40 años hasta que un periodista la expuso. El escándalo llevó a importantes reformas en la ética médica y la creación de leyes para proteger a los pacientes en ensayos clínicos. Los archivos de la Iglesia de la Cienciología. Durante años, exmiembros de la Iglesia de la Cienciología advirtieron sobre las prácticas de la organización, incluyendo la creación de extensos archivos sobre sus miembros, especialmente aquellos que tenían dudas o querían abandonar la Iglesia. La teoría parecía exagerada, pero en 2009, investigaciones revelaron que la Iglesia mantenía archivos confidenciales sobre sus seguidores, incluyendo detalles íntimos obtenidos durante sesiones de auditoría. Estos archivos fueron utilizados para chantajear a aquellos que criticaban la organización, incluyendo a figuras públicas. Exmiembros de la Iglesia han descrito cómo eran sometidos a técnicas psicológicas para asegurar su lealtad. El encubrimiento del asbesto. El asbesto, un material utilizado ampliamente en la construcción durante gran parte del siglo XX, fue durante décadas promocionado como un recurso seguro y eficiente. Sin embargo, las compañías que lo fabricaban sabían desde los años 30 que el asbesto causaba graves enfermedades respiratorias, como el cáncer de pulmón y la asbestosis, pero decidieron ocultarlo para seguir haciendo negocio. No fue hasta los años 80 que la verdad salió a la luz, provocando uno de los mayores escándalos industriales de la historia. Millones de personas en todo el mundo estuvieron expuestas al asbesto sin saber el riesgo que corrían. Operación Northwoods.
En 1962, en pleno auge de la Guerra Fría, altos mandos del ejército estadounidense idearon un plan conocido como Operación Northwoods. Este plan contemplaba llevar a cabo ataques terroristas falsos en territorio estadounidense y culpar a Cuba para justificar una invasión. Estos atentados incluirían el secuestro de aviones y la simulación de ataques a bases militares. Afortunadamente, el plan fue rechazado por el presidente John F. Kennedy, pero el hecho de que llegara tan lejos en su desarrollo es aterrador. Los detalles de Operación Northwoods fueron desclasificados en los años 90, y desde entonces ha sido una de las pruebas más claras de cómo los gobiernos pueden considerar tácticas extremas para justificar acciones militares. La conspiración del tabaco. Durante décadas, las compañías tabacaleras promocionaron los cigarrillos como un producto seguro e incluso saludable, a pesar de que sus propios estudios internos demostraban lo contrario. Estas compañías ocultaron deliberadamente los riesgos del tabaquismo, que incluyen cáncer de pulmón, enfermedades cardíacas y otros problemas graves de salud. En los años 90, una serie de documentos filtrados reveló la magnitud del encubrimiento, provocando un enorme escándalo que cambió para siempre la industria del tabaco. Como parte de los acuerdos judiciales, las compañías tabacaleras tuvieron que pagar miles de millones de dólares en daños y empezaron a incluir advertencias mucho más visibles en sus productos. El programa de vigilancia PRISM. En 2013, Edward Snowden, un excontratista de la NSA, destapó uno de los mayores escándalos de vigilancia masiva en la historia moderna. Según los documentos que filtró, el gobierno de Estados Unidos estaba utilizando un programa llamado PRISM para espiar a ciudadanos de todo el mundo, recogiendo datos de correos electrónicos, llamadas telefónicas, chats y más, sin su consentimiento. La revelación fue un shock global, confirmando lo que muchos ya sospechaban, que la era digital había traído consigo una invasión sin precedentes a la privacidad personal. Watergate. El escándalo de Watergate es quizás la conspiración más famosa en la historia política de Estados Unidos. Todo comenzó en 1972, cuando se descubrió que los miembros del equipo de campaña del presidente Richard Nixon habían irrumpido en las oficinas del Partido Demócrata en el edificio Watergate. Lo que inicialmente parecía un robo político menor se convirtió en una crisis de corrupción a gran escala cuando se descubrió que Nixon y su administración habían tratado de encubrir su implicación. El escándalo llevó finalmente a la renuncia de Nixon en 1974. Watergate no solo derrumbó la carrera de Nixon, sino que también introdujo un nuevo nivel de escepticismo hacia los políticos y sus prácticas, dejando una huella imborrable en la historia estadounidense. Estas conspiraciones, que alguna vez fueron consideradas ridículas o extremas, resultaron ser reales y nos muestran que, a veces, las historias más descabelladas tienen una pizca de verdad. ¿Cuál de estas teorías te sorprendió más? ¿Conoces alguna otra que deberíamos incluir en una futura lista? Déjanos tu comentario. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete a Tops Curiosos para seguir explorando los misterios más intrigantes del mundo. Hasta la próxima.